buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar. Usted y yo amanecimos vivos, creo que es razón suficiente para darle gracias a nuestro Dios. Padre amado, estamos agradecidos por tu inmenso amor. Gracias, papito lindo, por darnos la oportunidad de disfrutar este día, de poder abrir nuestros ojos, de poder entender, Padre amado, que tu misericordia y tu bondad y tu amor ha sido extendido sobre nosotros, Padre, no por nuestros méritos personales, sino porque así tú lo has determinado. Gracias por la fuerza, por la palabra que tú nos das para poder hacer frente a los desafíos de nuestro diario vivir. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde usted puede recibir una palabra que de seguro bendecirá mucho su vida. Queremos agradecer a cada uno de aquellos que han preguntado la manera de cómo bendecirnos a través de una ofrenda o algo que Dios ponga en su corazón para sostener el ministerio y continuar anunciando la palabra del ministerio de los devocionales desde el corazón de Dios. Pues usted se comunica con nosotros a través de las plataformas digitales y de esa manera entonces podemos darle a usted mayor información. Muy bien, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Voy a compartir bajo el tema participantes de su santidad. Participantes de su santidad es el tema, basado en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro le dice a la iglesia que tenemos un grande privilegio y un honor enorme, que Dios nos haga participantes de su naturaleza divina, es decir, de su santidad. Esta porción de la escritura que usted y yo acabamos de leer nos habla con mucha claridad que Dios nos hace partícipes. Escuche la grandeza de nuestro Dios y el honor que tenemos. Nos hace partícipes de la santidad de Él. Ahora, ¿cómo logramos nosotros ser partícipes de esa santidad? El versículo nos dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos mediante su divino poder. Versículo 3 lo acabamos de leer, permítame repetirlo: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es muy importante que usted y yo hagamos hincapié en esta última frase: por su divino poder, por su divino poder. Esto quiere decir que Dios nos deja promesas, nos deja recursos para que usted y yo podamos participar de esa santidad. Ahora, es muy importante entender que santidad no tiene que ver con la apariencia o la forma externa, porque no se trata de guardar esas exigencias, esas reglas o regulaciones que a veces los hombres establecen en ciertos lugares, incluso en las congregaciones. Es muy importante entender que santidad no tiene que ver nada ni con pelo largo, ni con pintura, ni con faldas. No tiene que ver santidad con velo, ni santidad tiene que ver con elevar una voz que hable con tono de trueno y usar oraciones con un lenguaje y un léxico súper elevado. Eso no es santidad. O quizás hacer alarde de la mucho Biblia que sabe, o quizás en predicaciones comenzar a desfigurar
y apagar las luces de los demás ministros y de los demás cristianos para poder brillar y lucir que eso es santidad y mostrarse que eso es santidad. Ahora, la Biblia dice con claridad de dónde proviene la santidad y qué es santidad. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, mire lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Así que la santidad, diríamos que es la máxima expresión del carácter de Dios, porque explica al máximo lo que Dios es, lo que Él es. El texto lo acabamos de leer en Apocalipsis 4:8. Él es santo, santo y santo. Así que la santidad es ese atributo que no puede ser encontrado fuera de Dios. Usted no puede buscar la santidad en otros medios. Usted no puede uniformar a la gente o enseñarle a hablar de cierta manera para mostrar que eso es santidad. La santidad es un atributo que solo puede ser encontrado en Dios. Así que nuestras reglas y nuestros esfuerzos humanos no funcionan. Porque la única manera de usted y yo acercarnos a esa santidad, según el texto que acabamos de leer, es creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó, que es santo. Voy a volvérselo a leer, el versículo 3 de Segunda de Pedro. Mire lo que dice, de Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, por medio de su divino poder. ¿Cómo viene eso? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. O sea, la única manera de acercarnos a esa santidad es creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó, creciendo en ese conocimiento. Así que podríamos decir que según esta palabra, santidad es ese proceso, diríamos, ese proceso progresivo que obviamente comienza con el lavamiento de la sangre de Cristo y con la operación interna del Espíritu Santo hasta que usted y yo lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Jesucristo. Así lo dice la Biblia. Efesios capítulo 4, voy a leerlo desde el versículo 11, mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, escuche esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Jesucristo. Aleluya. Qué desafío tan enorme tenemos. Qué meta tan alta nos puso Dios. Es necesario crecer en el conocimiento hasta que lleguemos a ese conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que logremos entender que Dios nos eleva a una santidad tal de ser un varón perfecto a la medida, a la estatura, a la plenitud de Jesucristo. Usted podría decir: pastor, esto es inalcanzable. Sí, yo pienso en lo personal que mientras estemos en la tierra, creo que nadie se atrevería a decir que ya es perfecto, que no comete errores. Por muy ungido que usted lo vea, por mucho que predique, por mucho que usted lo vea moviendo multitudes, todavía nos falta mucho. Estamos en ese proceso. Por eso Dios nos hace partícipes de su naturaleza, nos hace partícipes de su santidad,
y es imposible, todavía no estamos en pleno esplendor, por así decirlo. Proverbios 4:18 dice que mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie se atrevería a decir que ya vive un día perfecto, hablando figurativamente o hipotéticamente de santidad, de aplicar este término día perfecto a la santidad. Nadie podía decir, ningún ministro, ningún cristiano podía decir a plenitud, yo ya he crecido a tal nivel en el conocimiento de Dios y tengo la estatura y la medida y la plenitud de Jesucristo. Yo creo que esa es nuestra meta, ese es nuestro desafío. Bueno, y si de pronto existe uno que alguien lo pueda decir, pues yo lo felicito. Pero creo que en lo personal no existe. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Es necesario entender que para poder lograr esto, Dios nos deja recursos, porque uno dice, pero ¿cómo va a ser posible esto? Dios nos deja recursos y son recursos incomparables, son recursos extremadamente reveladores que nos darán a nosotros la garantía de poder participar de su santidad. Así que es muy importante que entendamos esto, que lo único que puede producir santidad en la vida del hombre es Dios. Dios es el único que puede producir santidad en la vida del hombre, no reglas y cosas en las cuales nos metemos los seres humanos como para mostrar una apariencia externa de que vivimos en santidad. Dios nos da recursos incomparables. El día de mañana yo le voy a hablar de cuáles son los recursos que Dios nos da, que son extremadamente reveladores de la única manera que podemos participar de esa santidad es obedeciendo y aceptando estos recursos. Así que yo le invito para que medite en esta primera introducción. El día de mañana continuamos. Padre amado, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por darnos el privilegio de poder entender esta palabra y hacernos partícipes de tu santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.